Buenas tardes, mi nombre es Davidson Carrillo Daza y explicaré la definición de la genética. ¿Qué es la genética? Es una ciencia que estudia la herencia biológica, examinando las características que el hombre hereda físicas, mentales, normales y anormales. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen analizando de forma científica las similitudes y diferencias entre los seres y cómo transmiten de generación en generación. Cabe decir que en algunos años el ser humano no era catalogado, digamos, en la definición de la genética. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que en el hombre los resultados eran aún más largos, ya que digamos, eran predecibles en encontrar pareja y esperar digamos, ese lapso de tiempo donde ellos se reproducen, forman familia y luego la familia crece, vuelve y se reproduce, era extremadamente muy largo. Lo contrario a lo que tenían las plantas y los animales, ya que ya era algo previsto, ¿sí? Y ya era solamente de observación y de tomar apuntes, ya digamos, llegando a la conclusión digamos, de que la genética y las herencias se manifestaban en la segunda o tercera generación. Cabe decir que los hipócrates griegos creían que el material reproductivo se formaba en todas las partes del cuerpo y que las características se transmitían de manera directa llamada pangénesis. Es tanto las partes sanas y las enfermas del cuerpo contribuían a la formación de la esperma. Más adelante, Mendel y Galton, reconocido como el padre de la genética, ¿sí? Mendel y Galton presentó los resultados originales de sus experimentos ante la Asociación de Ciencias Naturales de Bonn en los años 1865, con el título Experimento en la hibridación de las plantas, pasando inadvertido por 35 años hasta el año 1900, ya que los resultados fueron descubiertos de forma absolutamente independiente por tres investigadores, Karl Correns, Eric Bohn y Hugo de Vries. A partir de ahí se establecen los principios científicos de la genética moderna. El trabajo de Mendel se resume en tres leyes fundamentales: la ley de la uniformidad, ley de la segregación y ley de la transmisión independiente. Estas leyes describen la herencia cromosómica y explican cómo serán los rasgos físicos de un nuevo individuo. Desde entonces hasta nuestros días, la biología molecular es el estudio de la genética y gobernada y dirigida por el análisis del gen. Avanzando el tiempo, se da la ciencia de la genética humana. Pero hablemos de quién era Francis Galton, ¿sí? Digamos, se basa en eso, digamos, en Francis Galton, más o menos algo que este hombre, en ese tiempo, él se obsesionó mucho, digamos, en sacar la perfección del ser humano, ¿sí? De la genética humana. ¿Qué pasó con él? Resulta y pasa que él, o sea, tanto fue, digamos, en querer, digamos, sacar una buena genética y estudiar ese tema. ¿Por qué? Porque él miraba, digamos, ciertas personas prodigias, hablemoslo así, en comillas, que tenían, digamos, que se hacían ver ante la sociedad, o sea, era como la naturalidad de ellos que se hacían reconocer naturalmente entre la sociedad. Pero que era lo curioso que Francis Galton veía en ellos, que resulta y pasa que él miraba que la generación de ellos siempre tenía similitudes, ¿sí? Era algo como decir, oye, esta familia, o sea, tienen estos conceptos y se parece uno del otro, ¿sí? Eso fue lo que lo llevó a cabo a hacer experimento con la genética humana, ya digamos sin que nadie le cuestionara los resultados ni cómo lo iba a hacer. ¿Qué influyó eso? Que digamos ya él violaba digamos ya el derecho de las personas, ya digamos, en ese tiempo era como la revolución nazi, si no estoy mal, ahí decía que en ese tiempo había estallado digamos esa polémica de los nazis. ¿Qué hacía él? Pues él ahí confabulaba en experimento con las personas, digamos, ya él escogía las parejas, las hacía reproducir y prácticamente si él miraba que algo salía mal, pues recurría al aborto y volvía y así, para así sacar como el espécimen perfecto del ser humano, o sea, como la evolución. Y pues en ese tiempo pues eso era algo pues, hablemoslo así, como algo de shock, o sea, porque ya violaba todo principio del ser humano, ya el ser humano no tenía derecho. Archibald Galton, ¿sí? Él presentó ya como lo que conocemos errores congénitos, ¿sí? ¿Él quién era? Él era un biólogo que había investigado, ya te digo, que él había investigado los errores, bueno, los que hoy en día digamos son los errores congénitos del metabolismo. El trabajo de Galton no fue apreciado por sus contemporáneos. Los biólogos presentaron poca atención a la labor científica de este médico y se mostraban más interesados en apariencia en los aspectos formales de la genética. O sea, los biólogos están más interesados en la perfección de la genética, más no en las imperfecciones de la genética. Por eso no le prestaron atención a Garrod en ese tiempo, ¿sí? Garrod resume sus hallazgos en varios postulados, de los que sobresalen por dos su trascendencia. Además de la alcatonuria, pueden existir otras formas similares y cambios metabólicos alternativos, por ejemplo, el albinismo y la cistinuria, ¿sí? Esas alternativas metabólicas pueden ser extremas y, por tanto, ejemplos con picos de un principio con aplicabilidad mucho más amplia. Visto así, la alcatonuria se convierte en paradigma de los errores congénitos del metabolismo. Garrod crea a partir del paradigma del metabolismo un nuevo campo del estudio dentro de la genética humana, la genética bioquímica. Ok, llegando a grupos sanguíneos, DNA, genética médica moderna, ¿sí? Avanzando ya que, digamos, a fines del siglo XIX son identificados los cromosomas y se reconocen dos tipos de división celular: mitosis, meiosis. Se establece el paralelismo que hay entre la ley mendeliana de la segregación de los genes y de los cromosomas como portadores de la información genética. A partir de ahí nace y se desarrolla la citogenética, ciencia híbrida formada en su origen por la citología y la genética. Conocimientos conceptuales de la genética. En el primero encontramos el ciclo celular. Este es un proceso que sigue de una célula para convertirse en dos, casi siempre siendo gemelas. En este encontramos 4 fases. La primera es la fase G1,
quien esta permite que las células somáticas integren la información de su entorno para determinar el destino que éstas deben seguir. La fase S ocurre cuando la recopilación del material de la genética requiere de 3 a 6 horas, dependiendo del tipo celular, y está controlada por la sinasia CDK2. Fase G2 verifica el buen estado de la cromatía y la reparación de los posibles daños generados durante la recopilación de un mal apareamiento de la ruptura de una de las dobles cadenas del DNA. La fase M es un material genético que se agrega a una forma balanceada la célula madre, que se divide en 2 células hijas idénticas. Mitosis es un mecanismo por el cual se dividen las células somáticas del cuerpo. Estas se dividen en 5 etapas. La primera es la profase, cuando cada uno de los cromosomas está formado por 2 filamentos paralelos, las cromosomas hormonas, que se mantienen unidas por el centrómero. La metafase se caracteriza por los cromosomas que alcanzan su estado máximo de condensación y que se ubican en el ecuador del uso miótico, formando la denominada placa metafásica. La anafase es la separación de los cromátides hermanas que relocalizan cada una de ellas cerca de uno de los asteres. La telofase, cuando los cromosomas llegan a cada uno de los palos de la célula en mitosis. Y la citocinesis parte del estrangulamiento de la membrana de un palo de la placa metafásica, la sinasia aurora B, que permanece unida a los complejos proteicos en el centro de lo que fue una placa metafásica y participa en el control de la citocinesis. Meiosis es un mecanismo por el cual se producen los gametos o las células sexuales de las comodas de los mamíferos. Esta se divide en 5 etapas. La primera es el leototeno, cuando los cromosomas se condensan y se hacen visibles. La segunda es la cigoteno, que una vez los cromátides hermanas se han captado y están unidas entre sí, los elementos laterales ocurren apareamiento entre las cromosomas homólogas. La diactenesis, durante esta etapa los cromosomas sufren una estructura cambiática que provoca que se tiñan con más intensidad. Raquiteno se caracteriza por la presencia de gruesas fibras que se encuentran totalmente unidas por una sinapsis que contienen 2 cromátides, 2 maternas, 2 paternas. El diproteno dice que los bivaltes empiezan a separarse y que forman cada una de las partes cromátides hermanos que parecen unidas a su centrómero. Gametogénesis, más de 200 tipos celulares diferentes del cuerpo humano, conocidos como los gametos. En este ser humano, los espermatozoides y los ovocitos generan un nuevo organismo a través de la fecundación. En esa se encuentran 5 etapas. La primera es la ovogénesis, que es un proceso en el cual se encuentra terminado al nacimiento. Es el riesgo que los cromosomas no se separen de forma apropiada, que se conoce como disyunción. La fecundación cumple 2 funciones. La primera es que el mecanismo por el cual se genera un nuevo individuo, y la segunda es unir 2 gametos haploides con combinaciones alélicas únicas. Inicio de embriones. El cotocigotoso constituye la primera célula del organismo que posee una cualidad única, ya que se trata de una célula capaz de dar origen a cualquiera de los linajes celulares de un adulto. El crecimiento del embrión se caracteriza por la rápida secuencia de divisiones mióticas que siguen una variante del ciclo celular somático denominada ciclo celular embriónico. Genes reguladores del desarrollo embriónico controlan los aspectos fundamentales del desarrollo, tales como la segmentación del embrión y el platocito. Genética de poblaciones. A principios del siglo XX, casi de una forma simultánea, el matemático británico Godfrey Hardy y el médico alemán Weinberg describieron un modelo matemático que permitía explicar cómo se comportaban los genes en las poblaciones, a lo cual se conoce herencia y ambiente, tal como las características de los seres vivos, tanto normales como anormales, resultaban con una interrelación entre la estructura genética y el ambiente. En esta se encontraba la galactosomía, que estaba homocigota para un gen recesivo que afecta al adecuado metabolismo de la lactuosa, azúcar presente en la leche. Y el paludismo, que era una presencia de los alelos de la glipoproteína, que determinaba un grupo sanguíneo TUFI, que servía para recibir la membrana
para una forma de citoplasma de los eritrocitos. Y la conclusión es que todos los seres vivos tenemos unas instrucciones moleculares con las que se produce una maquinaria y unas estructuras necesarias para su funcionamiento. Esas instrucciones que se transmiten de célula a célula o de padres a hijos. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Sonia Mancilla. Asumiendo una postura ética y responsable sobre los conocimientos adquiridos en el marco de la neurodiversidad, debemos saber que neurodiversidad es la diversidad de mentes humanas, según el psicólogo Neil Walker. No hay únicamente personas neurotípicas, hay más y les voy a mostrar. Hay personas con síndrome de Asperger como Anthony Hopkins, Albert Einstein, Elon Musk, Greta Thunberg, Susan Boyle. Hay personas con autismo de grados 1, 2, 3, descubiertos por el psiquiatra infantil Leo Kanner en el 43. Él descubre que son inteligentes, que tienen un sorprendente vocabulario, que son superdotados tanto para los números como para otras materias, y concluyen que estos niños han venido al mundo, pero con una incapacidad biológica innata de desarrollar contactos afectivos. Hay el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que es el TDAH. Hay el síndrome de Asperger, que les comenté al comienzo. Eso lo descubrió el doctor Hans Asperger, se enfocó en los niños de 6 a 11 años. Él se dio cuenta que estos niños se caracterizaban por la dificultad en la interacción social y los denominó pequeños profesores porque son muy inteligentes y muy disciplinados. También existe la dislexia, que afecta la capacidad para leer, escribir, deletrear y la ortografía. La discalculia afecta a comprender y manipular los números. La disgrafía afecta a la escritura a mano. El síndrome de Tourette tiene tics motores y vocales repetitivos y no controlados. La dispraxia tiene problemas de movimiento. La hiperlexia es la habilidad precoz y avanzada en la lectura en niños muy pequeños. Existe la depresión, el trastorno de la personalidad antisocial, el trastorno bipolar, la superdotación, la esquizofrenia, la capacidad intelectual disminuida y la epilepsia, entre otros. En estos casos muchas veces no ha habido ética, como por ejemplo en el año 67 el psiquiatra Bruno Bettelheim, quien se reta a sanar niños autistas separándolos de sus madres, a quienes llama madres nevera. Los lleva a una escuela ortogénica de Chicago donde promete sanarlos, pero él fracasa. Eso no es ético. En los años 70 en Francia, el psicólogo Fernand Deligny piensa que el autismo se vincula a un traumatismo infantil. Es muy parecido a lo del psiquiatra Bruno. Los aleja de la toxicidad de sus padres en el Parque Natural de la Cedén, pero no consigue tampoco ningún resultado de que ellos mejoren en el lenguaje ni nada de eso. En el 60, el psicólogo Eric Chopler involucra a los padres, él sí lo hace en el proceso educativo de los niños autistas y desarrolla el método TIS de reeducación conductual. En el 60, el psiquiatra Ivar Lovaas innova con el método ABA basado en el principio de recompensas y castigos. Este es utilizado en la actualidad para la reeducación de personas autistas donde mejoran el lenguaje y mejoran la socialización y otras cosas pues, que tienen las personas con este síndrome. Ahora mismo, en el año 2021, el psicólogo Neil Walker, él escribió sobre neurodivergencia y expresa que la neurodiversidad es la diversidad de las mentes humanas. Él expone que muchas personas no van a querer ser diagnosticadas y que por ética pues se les debe permitir eso. No quieren ser tratados como pacientes psiquiátricos y no quieren recibir ningún tratamiento, que eso se les debe respetar y pues eso es ética. No obstante, hay responsabilidad ética y social con los individuos neurodivergentes. Y la sociedad debe enfocarse en las áreas de educación, de salud, del laboral y de comunicación. En educación, enseñando a los niños y a los padres cómo entenderse a sí mismos, quiénes son y las formas de aprendizajes que tienen. En salud, ellos deben saber que tienen derecho a un diagnóstico que les permitan entenderse a sí mismos y, si es el caso, deben tener acceso a los medicamentos. En la parte laboral son grandes empleados y excelentes líderes. En la parte de comunicación, pues los medios de comunicación deben generar conciencia de estas condiciones para que ellos sean respetados desde la parte médica y desde la parte de las personas que los rodean. Bueno, estos programas deben ser un proceso de adaptación para ellos, deben tener acceso a tratamientos, a un manejo justo. El individuo, la persona con diversidad de mente, es el centro de partida para que haya armonía social para todos los seres que conformamos la sociedad con población divergente. Para esto deben ellos recibir sus terapias de rehabilitación conductual, etcétera. Muchas gracias por su amable atención.